Buenas, bienvenidos a otra charla del curso básico de cardiopatía congénita. Mi nombre es Mateo Ríos y en esta oportunidad lo que vamos a ver es un poco de semiología cardiovascular, más que nada tocar algunos puntos claves para después desarrollarlos en las clases posteriores. Estos puntos claves que vamos a desarrollar básicamente va a ser establecer, como usted ya lo deben tener presente, que la semiología es una herramienta fundamental y es una habilidad que se adquiere y se perfecciona a lo largo de los años. En este entrenamiento y perfeccionamiento, lo que tenemos que tener en cuenta, como ya hacíamos mención en clases anteriores, que la pediátrica la única constante es el cambio y que muchas veces el interrogatorio, la información que nosotros vamos a recabar, sobre todo en lo que es la historia clínica del paciente, va a ser muchas veces realizado a los cuidadores o quien es el responsable o quien está con el niño, y no, ya que el niño o no lo puede referir o si lo refiere es en forma imprecisa. Por tanto, es importante realizar este vínculo y esta interpretación conjunta que se hacen de los síntomas del bebé. Y como se imaginarán, los hallazgos de la historia clínica y del examen físico son quienes después van a dictaminar un panorama en donde a qué tipo de paciente nos estamos enfrentando, que probablemente qué enfermedad nos estemos enfrentando, y eso va a dictaminar nuestras conductas y evaluaciones posteriores. Y no necesariamente tiene que ser un orden establecido, pero sí es necesario tener estos puntos claves de lo que es lo que nosotros estamos interpretando y lo que le adjudicamos los síntomas y signos que vamos a recabar para después hacer una correcta evaluación de los exámenes que vamos a hacer a posteriori. Vamos a dividirlo en dos grandes partes, historia clínica y examen físico. A su vez, la historia clínica lo vamos a dividir en neonatos, lactantes, preescolares, escolares y de adolescentes, básicamente por las diferencias que presentan estos grupos. Los neonatos y los lactantes, como ustedes ya han recordado de charlas previas, es que en esta edad los cambios son muy drásticos. Si bien estamos evidenciando una desaceleración constante del crecimiento, son cambios drásticos. El niño crece en forma acelerada los primeros meses de vida, diríamos los primeros 2 años de vida, básicamente, pero estos cambios inciden también en lo que estábamos viendo, la estrecha relación que tenía, por ejemplo, con el gasto cardíaco. Por tanto, el tiempo en que se instalan estos síntomas, sin duda vamos a evaluar las curvas de crecimiento y desarrollo, como menciona ahí, pero el tiempo en que se desarrollan estos síntomas, y recuerden por favor la charla de semiología de las cardiopatías congénitas, está estrechamente relacionado con estos cambios a los que hicimos mención. En este caso hacemos mención a las resistencias pulmonares, pero es uno de los tantos ítems. Si estamos viendo a un recién nacido, está en las primeras 48 horas de vida, y este niño presenta síntomas en esa etapa, debemos tener muy presente que tal vez hay algo en la transición que el niño no está pudiendo realizar, como ya hemos evaluado o hemos discutido, y es ahí donde está la clave. En este contexto, por ejemplo, de la disminución de las resistencias pulmonares, debemos tener en cuenta que el primer ejercicio, porque en el adulto siempre hacemos referencia a los síntomas en base al ejercicio, ¿sí? Aquí están los distintos síntomas que pueden presentarse con relación con el ejercicio, pero tener en cuenta que los lactantes y en los niños, en los neonatos, la alimentación es el primer ejercicio. Por tanto, la petición de síntomas con la alimentación o la imposibilidad para alimentarse es una guía importante en el contexto de estos pacientes con cardiopatía congénita. Ya habíamos hecho mención a la cianosis central, la diferencia entre cianosis central y periférica. Básicamente la central es la que nosotros vamos a desarrollar mayor extensión porque es la que ocurre sobre todo en el contexto de un shunt intracardíaco, si esta cianosis es continua o episódica, y a su vez la presencia o no de la existencia de trabajo respiratorio. Recuerden que podemos tener un paciente polimneico cianótico con trabajo respiratorio, pero podemos tener un paciente cianótico con una discreta polimnea sin trabajo respiratorio, lo que podríamos denominar, entre paréntesis, el cianótico feliz, y esto darnos pauta de a qué tipo de pacientes nos estamos enfrentando. Y puede no haber cianosis y haber trabajo respiratorio, como puede ocurrir, por ejemplo, en la guía que estamos poniendo aquí, en el caso de una CIB, cuando se reducen las resistencias pulmonares y el bebé puede presentar síntomas en la alimentación, sobre todo estos que hacemos mención aquí, pero básicamente un empeoramiento de la polimnea, pero esos bebés habitualmente presentan en su estado basal una polimnea con cierto trabajo respiratorio, que empeora con la alimentación. En la primera infancia y en la edad preescolar tenemos los mismos ítems que en el grupo anterior, sobre todo en los primeros 2 años de vida, prestar mucha atención a las curvas, el crecimiento y el desarrollo, pero aquí se agrega otro ítem más, que a su vez las necesidades energéticas no son tan elevadas como en el grupo anterior,
pero a su vez este niño va adquiriendo cada vez más, en forma progresiva, y sobre todo si el desarrollo es normal, más autonomía, mayor actividad, y esto debemos correlacionar con los síntomas. Así como correlacionábamos los síntomas con el primer ejercicio del bebé, que era la alimentación, en este caso debemos establecer los síntomas en base a las distintas actividades que realiza el bebé, y sobre todo es importante compararlo con los pares, ¿sí? Niños de la misma edad, o si tiene hermanos, con hermanos en su edad, en su edad adecuada. Los papás pueden recordar si el niño podía hacer determinadas actividades sin fatigarse, y si este es el caso del hermano, si el caso del hermano es diferente, y eso es más o menos en lo que vamos a hacer hincapié. En la etapa escolar y en la adolescencia, ya el paciente empieza a poder contar su historia, en la escolar tal vez con ciertas imprecisiones, y en el adolescente cada vez va adquiriendo más autonomía y más precisión. Es importantísimo respetar en todos los pacientes, pero fundamentalmente en la etapa que empiezan a desarrollar el pudor y que tienen cierta preocupación de estar frente a los extraños, respetar el derecho de privacidad y el derecho también de querer revelar o no determinadas situaciones frente a sus padres, por ejemplo. Podemos realizar un interrogatorio si así lo desea, porque tenemos que preguntar todo tipo de conductas, y básicamente aquí lo que queremos hacer hincapié es que el consumo problemático de sustancias, así como la actividad sexual, son elementos que se desarrollan en la adolescencia, y es fundamental poder indagarlos en forma adecuada, y por eso es importante lo que hacemos referencia de respetar la privacidad. También tener presente que un niño que tiene una cardiopatía congénita, y como ustedes deben saber, muchos de ellos sufren desde la cardiopatía. Entonces, tener presente que estos síntomas pueden estar infravalorados por el paciente, porque al habituarse a los síntomas, este lo minimiza. Entonces, nosotros ser muy incisivos a la hora de indagar, y así como hacíamos preguntas para los grupos anteriores, en la actividad, por ejemplo, con la alimentación en los bebitos, o en la actividad básica, juego, correr y saltar en los niños más pequeños, aquí vamos a tener que hacer referencia a momentos específicos, por ejemplo, caminar cuántas cuadras, y si subir de tramos de escaleras, y si presentan síntomas en ese contexto, porque es aquí donde nosotros tenemos que hacer la diferencia, ya que el paciente puede tomarlo como algo normal cuando en realidad no estamos en condiciones normales. Los síntomas que vamos a indagar, y va a ser en los distintos grupos, y teniendo en cuenta las variaciones que habíamos dicho, van a ser estos síntomas básicamente, si bien hay una gran cantidad de síntomas que podemos hacer referencia, pero la disnea, sobre todo la clase funcional de la disnea, y es aquí donde les quiero remarcar la clase funcional que se dividió por la New Heart Association, que estableció las 4 clases de disnea en base a la limitación que presenta la disnea para la actividad física, que clase 1 no tiene limitación, clase 2 tiene ligera limitación, la clase 3 es marcada limitación, y la clase 4 es que no le impide realizar ningún tipo de actividad, porque los síntomas incluso pueden estar en el reposo. Esto, que en adultos podemos extrapolarlo, como decíamos, a la población anterior mencionada, a los adolescentes y los escolares, en los lactantes no es tan fácil, y por eso fue que se hizo esta escala modificada de Ross, que establece estos síntomas en base a las actividades que realiza el niño pequeño o el bebé. Y los invito a, si lo necesitan, pausar la presentación y establecer estas distintas categorías, que básicamente se extrapolan con las mismas que decíamos de la New York Heart Association. Esto básicamente para la disnea, pero podemos establecer una forma de interrogar tanto la cianosis, palpitación, el dolor torácico, síncope, presíncope, que pueden ser síntomas de cardiopatías, hacerlo en una neumotecnia, que aquí yo lo que usé fue la neumotecnia de Latiliev, que es una neumotecnia muy utilizada para interrogar el dolor. Pero si ustedes lo extrapolan a estos distintos síntomas, pueden incluso hacer un desglose bastante minucioso de los síntomas que aquí hacemos referencia. Y por tanto, los invitamos no a utilizar el Latiliev, pero sí a establecerse algún patrón de preguntar, para no quedarnos sin ítems por indagar. Los antecedentes, ni que hablar, son fundamentales. Habitualmente, como decíamos previamente, son pacientes grandes que tienen antecedentes cardiológicos. Bueno, vamos a tener cirugías, cateterismo, medicación, y todos esos deben estar recabados. También son importantes, sobre todo cuando estamos en las etapas también más precoces de la vida, el embarazo y los antecedentes postnatales, sobre todo la exposición a tóxicos, ya que estos se pueden asociar con algunas malformaciones. No son específicas estas asociaciones, pero bueno, se dan en mayor frecuencia
para los distintos teratógenos que mencionamos aquí, los antecedentes familiares, sin duda que tener un familiar afectado aumenta el riesgo y pasa de tener un riesgo poblacional, como hacíamos mención en la clase de epidemiología, este riesgo se incrementa a medida que hay familiares afectados, si es la madre o si son hermanos. También indagar la muerte súbita a nivel de la familia, mismo la cardiopatía puede presentar un riesgo de muerte súbita, y las enfermedades con herencia genética, porque como decíamos, si hay un cargado antecedente familiar, seguramente hayan genes involucrados, pero no necesariamente estos genes nos van a dar un trastorno específico. Y bueno, y lo socioeconómico y mental siempre es fundamental a interrogarlo en todo el contexto que evaluamos el paciente, ya sea por un ingreso por una cirugía o el que fuera. Yendo un poco al examen físico y de vuelta, estamos siendo muy someros, obviamente la generalidad del examen físico es muy importante, ya que de este solo vamos a tener un pantallazo a qué tipo de paciente nos estamos enfrentando. Entonces, en el momento de realizar el examen físico, la impresión que obtenemos que lo podemos estar haciendo el examen físico en simultáneo a la medida que vamos haciendo el interrogatorio, ya que el bebé lo podemos estar observando, cómo juega con el papá, si tiene o no algún trabajo respiratorio. Podemos pedir en ese momento, y para no inquietar al bebé, que le descubra un poco le remate la remera y le descubra un poco el tórax para ver si tiene trabajo respiratorio. Pero todos estos ítems, que es lo ideal, que tener el tórax descubierto, cuidar el pudor del paciente, estar acompañado por los padres, que son el contexto en que nosotros vamos a hacer el examen físico, son cosas que vamos a ir adaptando a medida que vayamos viendo cómo se nos da la interacción, y por eso les decía que al momento de hacer el interrogatorio lo vamos haciendo el examen físico. Ustedes saben muy bien que el examen físico, dependiendo de la zona donde evaluemos, podemos dividirlo en inspección, palpación, percusión y auscultación. No todos estos ítems se aplican a todos los sectores, pero en el cardiovascular podemos aplicar, a no ser la percusión, que bueno, podemos tener ciertos reparos a la hora de hacerlo, porque no sería 100% necesario. Tener en cuenta que nuestro esquema puede variar en base a la disponibilidad que tenga el bebé. Por ejemplo, podemos adelantar el examen físico antes que el bebé se ponga inquieto y hacer una inspección y una auscultación para después pasar a una palpación y eventualmente la necesidad de una percusión, como hacemos en referencia en lo cardiovascular puntualmente, no es esencial. Y del aspecto general del paciente es algo que debemos remarcar y que debemos tener en cuenta lo que decíamos, esa impresión inicial que tenemos del paciente. Si tenemos un paciente que está con un buen aspecto general, si tiene un paciente que tenga aspecto grave, y claramente si nos enfrentamos a un paciente que puede estar con trabajo respiratorio, hipoperfusión, con hipotermia, desaturando, claramente nuestra conducta va a cambiar y vamos a ser mucho más incisivos en la hora de tardar al bebé y estabilizarlo, aplicando el ABCD que ustedes ya conocen, y esto pasar a una reanimación para después lograr, una vez la estabilización, continuar con un examen físico y probablemente un interrogatorio que en ese momento se ve truncado por esta condición grave que encontramos al bebé. Sin duda el peso, la talla y el Z-score, tanto para todos los parámetros, pero aquí les ponemos las tablas para la presión arterial, es importantísimo corresponder estos valores con los valores que le corresponden a la edad del bebé y a la talla del niño. Bueno, la piel y la mucosa y osteoarticular es algo elemental, ya que muchas veces las cardiopatías pueden presentar dismorfias externas formando parte de síndromes genéticos, ¿sí? Con manifestaciones cutáneas o manifestaciones óseas, como que están más asociadas al compromiso cardíaco, como aquí mencionamos algunas enfermedades como la esclerosis tuberosa o el síndrome de Hologram, y muchas de estas enfermedades cardiovasculares, dado el tiempo en el que se desarrolla, se hace la embriogénesis cardíaca, que está muy en estrecha relación con el desarrollo de las extremidades. Muchas veces cuando tenemos extremidades afectadas, por ejemplo, faltan dedos o falta el radio en ambos miembros, esto nos puede poner en la pista de que puede haber una enfermedad cardíaca, como ocurre puntualmente en el síndrome de Hologram, que no vamos a ahondar, pero los invito, si alguno tiene interés, a buscar el síndrome y ver qué malformaciones se asocia, y ustedes van a ver que son malformaciones que están en las extremidades y cardiopatía, básicamente la CIA, pero dentro de un pool de cardiopatías que se pueden asociar con el síndrome de Hologram. La cianosis, y como hacíamos referencia, la cianosis si es central, si es periférica, como ustedes saben muy bien, la cianosis es producto de la coloración azulada de la sangre, ya que más del 5% de hemoglobina se encuentra en estado desaturado, y esto le da el color a las mucosas, el color puntualmente cianótico cuando estamos en un bebé que tiene una cianosis central, donde hay mucosa, piel y mucosas están cianóticas.
detectar si existe la presencia de hipocratismo digital. Tengan en cuenta que si estamos enfrentándonos a un niño con una cardiopatía avanzada que es cianótica, podemos tener este elemento. Ahora, si nos estamos enfrentando a un recién nacido, no necesariamente vamos a tener esto. No es, el bebé viene de otra etapa y no desarrolla hipocratismo digital. A su vez, también ver, que esto sí lo podemos ver en bebés, si existe una diferencia en el aspecto de la coloración en el hemicuerpo inferior y el hemicuerpo superior e inferior. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en la interrupción del arco aórtico, si tenemos un ducto suprapermeable, podemos tener una cianosis del hemicuerpo inferior, producto de que la perfusión del hemicuerpo inferior proviene de la arteria pulmonar a través del ductus arterioso, y por tanto va a tener una saturación similar a la de la arteria pulmonar, que va a ser una saturación baja. En cambio, si tenemos lo que se llama la cianosis diferencial o invertida, esto ocurre puntualmente en la transposición de grandes vasos con interrupción del arco aórtico, ya que tengan presente que en este caso la aorta sale del ventrículo derecho, que es un ventrículo que recibe sangre desoxigenada, y la arteria pulmonar conecta con el ventrículo izquierdo, que recibe la sangre oxigenada de los pulmones, y por tanto vamos a tener el ejemplo, pero el opuesto que hacemos referencia. Vamos a tener una desaturación del hemicuerpo superior, con una cianosis del hemicuerpo superior y una adecuada coloración del hemicuerpo inferior. Sin duda, la diferencia entre cianosis periférica y central es fundamental, y en una contexto de una cianosis periférica, y si estamos hablando puntualmente de patología cardiovascular, debemos pensar en una condición de bajo gasto cardíaco, y la cianosis si está acompañado o no de trabajo respiratorio. Esto es un ejemplo de un bebé con una clara cianosis de piel y mucosa, donde tenemos la boca y la mucosa yugal francamente cianótica. Esto es el ejemplo de un bebé recién nacido con una acrocianosis, que es algo bastante frecuente, producto de la vasoconstricción periférica que tiene el bebé y que hace que la sangre se desature, pero en forma periférica. El trabajo respiratorio, como hicimos mención en la cianosis, pero es un elemento fundamental, y el trabajo respiratorio es un elemento guía que básicamente nos habla cómo está el territorio pulmonar. Si tenemos un trabajo respiratorio, puede ocurrir una patología intercurrente, como son las infecciones respiratorias, pero mismo las cardiopatías, en el contexto de una CIB, por ejemplo, o una cardiopatía con hiperflujo pulmonar, como puede ser la transposición de grandes vasos en un recién nacido, en este contexto tenemos un flujo pulmonar aumentado, entonces podemos tener un bebé con un trabajo respiratorio de base. Y en esto siempre hacen diferencia entre presencia de trabajo respiratorio con y sin cianosis, porque aquí vamos a seguir caminos diferentes. Sabemos que si tenemos un bebé cianótico con trabajo respiratorio, probablemente tengamos un bebé que tiene algún problema en la vasculatura pulmonar, ya sea hiperflujo o obstrucción al drenaje venoso, que pueda estar dando ese aumento en lo que es la dificultad en expandir el pulmón para el bebé, y básicamente es eso lo que está manifestando, con o no la presencia de cianosis, ¿sí? Evaluar también si este trabajo respiratorio se está presente al alimentarse, tener en cuenta, por ejemplo, los bebés con CIB pueden tener una polimnia de base que empeora al alimentarse, si esta polimnia tiene o no trabajo respiratorio, y tener presente que, como decíamos, la cianosis sin trabajo respiratorio, pero con una polimnia discreta, es algo habitual en las cardiopatías en las cuales existe mezcla y existe un hipoflujo pulmonar. La mayoría son, el ejemplo más clave es la atresia pulmonar, en donde el flujo de la arteria pulmonar llega a través del ductus arterioso. Aquí tenemos un bebé cianótico, discretamente polimneico, pero sin distrés respiratorio, sin trabajo respiratorio. Y bueno, y la disnea de cúbito, que es algo más que se da en el adulto, en el niño más grande, en el niño escolar y preescolar, cuando acotamos al paciente y vemos si tiene una tolerancia de cúbito. El examen pleuropulmonar, a recordar que los pulmones son parte parte principal de los órganos que son afectados por las cardiopatías, por las patologías cardiovasculares. Por tanto, podemos tener manifestaciones pulmonares, y tener en cuenta que muchas veces las patologías cardíacas pueden camuflarse como patologías respiratorias. Entonces, hacer mucho hincapié en esto, ¿sí? Sobre todo tener en cuenta que los lactantes, en la etapa de lactante, no aparecen los estertores crepitantes como tenemos, por ejemplo, edema de pulmón, y habitualmente el síntoma guía son las sibilancias, lo cual puede confundirse si lo tenemos presente. Las patologías respiratorias del niño, como dijimos, son las más prevalentes, y un niño que tiene síntomas respiratorios puede pasar, en realidad, una cardiopatía, pasar como una patología respiratoria, y nosotros estar obviando una cardiopatía si no hacemos un adecuado interrogatorio y una adecuada sospecha clínica y en el examen físico. En el examen pleuropulmonar aplica la inspección, palpación, percusión, y tener presente que el orden que lo vamos a hacer va a depender de cómo se nos presente el paciente y qué posibilidades tengamos de hacer. Y bueno, aquí se menciona el estridor, en el contexto de anillo vascular, es un estridor que sobre todo predomina en el tiempo expiratorio,
y es algo que también es estridor y dificultad al deglutir, que es algo que ocurre habitualmente en los anillos vasculares. Bueno, ya ahondando un poquito más en lo que es el examen cardiovascular, lo que vamos a hacer es una inspección. Vamos a ir por orden de lo que mencionaba, sensación, palpación y auscultación. Si hacemos una inspección, vamos a ver el tórax, si tiene cicatrices, si tiene simetría, si vemos latidos precordiales o latidos arteriales. Esto siempre debemos considerarlos en primera instancia como algo que puede indicar patología, la ingurgitación venosa, los latidos venosos. A su vez también la palpación, como decíamos, no solamente la inspección de latidos, sino que podemos tener el latido precordial y el latido precordial es patológico, como puede ser diagonal y sagital. Recuerden que el diagonal es un impulso que se siente en la mano y que si ponemos el codo se puede ver con una movilización del codo. Eso sí es en un paciente grande, en niños pequeños esto no ocurre porque el impulso no es suficiente como para mover el codo, pero lo vamos a ver al momento de palpar el corazón en lo que, como dice el latido diagonal, siguiendo el eje cardíaco, y habitualmente ocurre en la dilatación de los corazones que tienen un situs solitus con una levocardia y una dilatación de las cavidades izquierdas y estas están normoposicionadas. En el caso del latido sagital, es un latido que palpamos más en la zona paraesternal, ¿sí? Aquí está el esternón, y en la zona paraesternal izquierda, lo que sentimos es un latido que ocurre al momento que probablemente se corresponda con la dilatación de las cavidades derechas, básicamente el ventrículo derecho que se encuentra muy estrechamente relacionado con la pared torácica, más si es un ventrículo que está dilatado, palpar los latidos arteriales, los pulsos periféricos, y obviamente la presencia de frémito, que la presencia de frémito no siempre es un indicador de patología, pero si debemos adjudicarlo, si hay una presencia de frémito, es muy probable o altamente probable que estemos frente a una patología estructural y por tanto es difícil que esto sea de origen, por ejemplo, los síntomas y los hallazgos puedan ser de origen funcional, como puede ser otro tipo de hallazgo que se da frecuente en la edad pediátrica. Siempre tener presente cómo son las relaciones de los órganos y tener en cuenta que la punta cardíaca, cuando la vamos a ir a palpar, va a corresponder al quinto espacio intercostal, línea medio clavicular en el adolescente, por debajo de la mamila, porque aquí es donde se ubica la punta cardíaca, pero en el lactante se ubica en el cuarto espacio intercostal, línea medio clavicular, y esto puede ubicarse en el sitio opuesto si, por ejemplo, tenemos una destrocardia. Entonces, todas estas cosas siempre es importante tenerlas presentes y palpar todo el tórax, todos los huecos supraesternal, los huecos supraclaviculares, para tener una adecuada recabación de información. En la cardiovascular, la palpación de los pulsos es algo de extrema relevancia, ya que permite darnos la frecuencia cardíaca, la regularidad, la intensidad, sobre todo tener una idea, una noción del gasto cardíaco, y comparar los pulsos, tanto humeral y femoral, sobre todo esto en el lactante, porque comparando el pulso humeral y femoral en el lactante, estamos teniendo más o menos un pulso que es relativamente, en distancia está relativamente a la misma distancia el pulso humeral del pulso femoral y por tanto tendríamos que sentirlo con más o menos la misma intensidad y al mismo tiempo, y a su vez comparar los pulsos de los distintos miembros, porque asimetrías en los pulsos también pueden ocurrir en el contexto de cardiopatías con malformaciones vasculares. El impulso cardíaco, como hacemos referencias, en el cuarto espacio intercostal, pero tener presente que cuando estamos en el contexto de una destrocardia, este impulso cardíaco se puede ubicar a la derecha. Habitualmente los impulsos cardíacos, sobre todo los latidos, diagonal y sagital, pueden hablarnos de dilatación de cavidades izquierdas y derechas, dependiendo del contexto de cardiopatía que estemos hablando. Un precordio hiperdinámico siempre debemos hacernos pesar en un corazón que está exigido, sobre todo una sobrecarga de volumen. En el precordio hiperdinámico con un latido diagonal, seguramente sea en el contexto de una CIB por sobrecarga de las cavidades izquierdas. En cambio, un precordio hiperdinámico con un latido sagital es algo que sobre todo de las cavidades derechas. Los frémitos, como decíamos, referencia, siempre tener en presente que puede deberse a un soplo y este soplo tiene ya características de organicidad y es muy raro palpar los cierres valvulares. La auscultación es algo que es fundamental y también es importante ir a auscultar los distintos focos, foco apical o mitral, que se ubica donde estaría la punta cardíaca, el foco tricuspidio en el quinto espacio, cuarto espacio paraesternal izquierdo, lo que se llama el foco aórtico accesorio o el foco de Hertz, que se encuentra en el tercer espacio intercostal paraesternal izquierdo, y después tenemos en el segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo el foco pulmonar y paraesternal derecho el foco aórtico. Y estos son los focos más o menos de donde se irradian los distintos ruidos cardíacos que vamos a auscultar. Lo normal es escuchar un primer y un segundo ruido, que exista un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, pero esto varía en base a la edad y a su vez también se puede escuchar algunos ruidos como un tercer ruido que puede ser normal en determinados grupos etarios,
pero siempre los ruidos sobreagregados agregan dificultad a la auscultación, y pensar cuando escuchamos más de un ruido, no necesariamente el primer y segundo ruido como es habitual, pensar si no estamos enfrentándonos a un ruido probablemente de origen patológico. Y los ruidos adicionales, siempre tener presentes los soplos, las características de si son sistólicos o diastólicos. Los soplos sistólicos y diastólicos se deben a su vez también dividir bueno, como dice acá, el soplo es la manifestación de la presencia de turbulencia en la sangre al pasar por las distintas estructuras. Esa turbulencia hace que vibren las cavidades y los vasos, y esa vibración se transmite a la parte tóxica, y es lo que nosotros escuchamos como el soplo. Debemos establecer si este soplo presenta su sitio, donde presenta su sitio máxima ocultación, donde decíamos los distintos focos, y a su vez las irradiaciones que estos pueden tener, y en qué parte del ciclo se encuentran estos soplos. Es decir, los soplos históricos, si son en la proto, meso, tele, sístole, o sea, proto es en el inicio, meso es en el medio, tele es al final, y a su vez también están los solos históricos que están a lo largo de todo el ciclo. Y después tenemos soplos diastólicos, que también hemos dividido en proto, meso y tele, y a su vez pueden haber soplos sistodiastólicos, que estos habitualmente nos hablan de una comunicación continua entre un sitio de alta presión y uno de menos presión, que después vamos a desarrollarlos en las patologías específicas que vamos a ver. La intensidad del soplo es algo que siempre debemos hacer referencia, y está establecido en 6 grados. Los primeros 3 grados, ¿sí? Perdón, esto acá lo que quiere hacer referencia es esto, lo que decíamos, protosistólico, holosistólico, que ocupa toda la sístole, el telesistólico es al final de la sístole, sistodiastólico, como hacíamos referencia, esto es un zumbido que ocupa tanto la sístole como la diástole, esto es un soplo protodiastólico, luego que termina el segundo ruido, porque algo bueno, lo asumimos como que ya está hablado, pero recuerden que el primer ruido cardíaco, el primer ruido corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares, por lo cual determina el inicio de la sístole, y el segundo ruido corresponde al cierre de las válvulas semilunares, por lo cual nos establece el inicio de la diástole, por eso se dividen en diastólico y sistólico. Y lo que queríamos hacer referencia en base a la intensidad es que básicamente son tres, la intensidad del primero, segundo y el tercero, que estos no podemos hacer diferencia de que si tiene organicidad o no. Esto nada más lo que estamos haciendo diferencia en la intensidad. Un soplo grado 1 es un soplo que es muy tenue, que a veces se escucha y a veces no. Un grado 2 es un soplo que se escucha muy suave, muy tenue, pero se escucha durante toda la auscultación, y reiterada la auscultación. Y un soplo de grado 3 es un soplo intenso, pero que no tiene frémito. Una vez que un soplo es intenso y tiene frémito, ya establecemos que es un soplo grado 4. Si es un grado 5, ya es un soplo que podemos auscultar con el estetoscopio en perpendicular, no con la membrana apoyada sobre el tórax, sino que con el estetoscopio en diagonal. Y un soplo grado 6 es aquel soplo que se escucha sin apretar la membrana del estetoscopio distanciado de la pared torácica. Fundamental hacer las maniobras dinámicas para ver si hay cambios en el soplo. Recuérdense que los soplos orgánicos no suelen tener cambios importantes con las maniobras dinámicas, la mayoría. Y bueno, y la organicidad, la intensidad del soplo, recuerden siempre que un soplo con presencia de frémito, ya sea de grado 4 para arriba, son soplos orgánicos en primera instancia, y estos del grado 1, 2 y 3 no podemos establecer con adecuada precisión si son soplos de organicidad o no. Los clics de apertura son difíciles de ocultar, estos requieren mucho entrenamiento, hay que usar también la campana del estetoscopio, y no vamos a ahondar muchos en ellos. El roce pericárdico es un ruido que se agrega a los ruidos cardíacos, y si es como lo dicen los libros, como frotar dos membranas de cuero una contra otra. Los invito a buscar videos en YouTube donde les pongan los distintos ruidos y los distintos soplos para ir haciendo el oído. Y bueno, y por último, el examen abdominal, más que nada para la palpación, auscultación y percusión, que es algo habitual que se usa, pero sobre todo lo que nosotros en la parte cardíaca vamos a hacer hincapié es para establecer el situs, si existe patomegalia, ya que la patomegalia nos puede hablar de sobrecarga del circuito sistémico, venoso, si hay latido de la aorta abdominal, si está aumentado o no, y bueno, y auscultar las fosas lumbares, porque pueden existir estenosis o fístulas en las arteriales a nivel abdominal, y sobre todo en las arterias lumbares renales cuando auscultamos las fosas lumbares. Básicamente lo que queríamos desarrollar era esto. Espero que la clase les haya sido entretenida. Nada más es como una introducción para después los ítems que vamos a ir tocando en las clases que vamos a ver de las distintas cardiopatías.